Dios le bendiga, mis amadas. Para mí es un placer estar una vez más con ustedes compartiendo la palabra del Señor. En este momento vamos a estar hablando un poquito sobre lo que es enfrentando mis traumas. Realmente son temas que yo realmente amo y doy gracias al Señor porque me permite hablar un poquito de ellos. Cuando hablamos de enfrentar, sabemos que enfrentar es dar la cara a una situación, es como tomar la decisión, es decir, ya no voy a huir más de esta situación, yo la voy a resolver, pase lo que pase, pero doy el frente, doy la cara. Enfrentar o afrontar son palabras muy similares, aunque sabemos que cuando hablamos de afrontar hablamos más de lo que es lo interno y el enfrentamiento es más como lo físico. Sin embargo, las dos tienen bastante similitud y de igual manera se pueden utilizar en cualquier contexto, podríamos decir. ¿Y qué vamos a enfrentar? Mis traumas. En días pasados estuvimos hablando algo un poquito de los traumas, que sabemos que son situaciones o son causados, más bien dicho, por situaciones en nuestras vidas que causaron alguna herida, algún dolor, miedo o cualquier situaciones que quizás cambiaron un poco el curso de lo que era nuestra vida normal y de una u otra manera nos mantiene estancados. Entonces vamos a ver cómo enfrentamos esas situaciones que se convirtieron en nuestra vida en traumas que nos tienen de una u otra manera, que nos hacen sentir con sentimiento de fracaso, que no avanzamos o que no crecemos en algunas áreas de nuestra vida que tanto nosotras queremos crecer como el Señor quiere que nosotros crezcamos y que seamos prosperados en todo como dice su palabra. En este momento quisiera compartir con ustedes una lectura que se encuentra en el libro de Mateo 15 y quiero estar leyendo lo que es cuando Jesús sanó a la hija de una cananea. Dice Mateo 15, versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Quiero detenerme aquí en este versículo, el versículo 21 y 22. Y vemos, ustedes saben que los traumas pueden ser causados tanto, podemos tener traumas tantos por situaciones que tienen que ver con nuestra propia vida, pero con situaciones que le pasan a otra persona de una manera directa o indirecta. Entonces, cuando le pasan a otra manera, a otra persona, ya nos afectan de una manera indirecta. Y podemos ver en esta situación que era la hija de la mujer cananea. Dice aquí en lo que estuvimos leyendo, su hija estaba terriblemente endemoniada. Entonces, quiero enfatizar un poquito porque muchas veces leemos la palabra y como que a veces la dejamos así por el aire. Sabemos que para cualquier padre que tiene un hijo, sería un orgullo para él presentar a su hijo como su hijo, el que sabe mucho, el que es muy bueno, muy inteligente, el que es buen mozo, el que prospera en muchas áreas, el que juega con los demás niños, el que es sano, el que está en un sentido de bienestar completo. Sin embargo, en esta ocasión, su hija estaba endemoniada. Entonces, para esta madre era realmente, esto se pudo haber convertido en un trauma, porque quizás no era la hija que ella deseaba tener. No sabemos, la Biblia no nos explica cómo su hija fue endemoniada, qué pasó, si de qué edad, no, pero dice que estaba terriblemente endemoniada. Y como para cualquier padre realmente esto puede causar realmente trauma, sentimiento de frustración, de dolor, de quizá muchísimas cuestiones o preguntas. Y para esta madre realmente fue una situación muy difícil, lo que la llevó
a esta madre donde Jesús a pedir misericordia. Si hablamos en aquel tiempo, ella fue donde Jesús, porque quizá había escuchado de Jesús que Jesús podía otorgarle la liberación o la sanidad a su hija. En este caso, quizá hoy en día o también en aquel tiempo, se puede ir a una iglesia donde un pastor, un evangelista, o se puede ir donde un médico, un psiquiatra, un psicólogo. Muchas personas que quizás no reconocen que la liberación genuina viene del Señor, pueden ir hasta donde un brujo. El hecho es que todo padre va a buscar la forma de que su hijo reciba sanidad. Pero antes de dar este paso, de recibir la sanidad, de que su hija recibiera la sanidad o la liberación, como usted le quiera llamar. De todo modo es una sanidad espiritual, pero ok, una liberación. Aún así, para ella llevarla a buscar esta liberación, fue necesario ella tener que reconocer que su hija estaba endemoniada. Si la madre no reconoce que su hija está endemoniada, no la lleva donde Jesús. Hoy en día vemos que como muchos padres no quieren quizás reconocer la situación de sus hijos. Quizás en las escuelas se da mucha querella o en la iglesia. Mira que tu hijo se portó, o el vecino, que tu hijo. Y como muchos padres cubren la falta de sus hijos por siempre decir que sus hijos están bien y no querer reconocer la situación, porque el hecho de reconocer la situación lleva otros pasos. Quizá al reconocer, muchas personas toman la decisión de enfrentar, otros quizás tienen una forma de evadir por no aceptar lo que es la vergüenza, o mejor prefieren sí huir, evadir y no realmente enfrentar esta situación. Sin embargo, esta madre vemos cómo lo reconoció. Pero al momento de ella reconocerlo, fue cuando ella tomó la decisión de ir donde Jesús y decirle que su hija estaba eh, terriblemente endemoniada. En los versículos que continúan, ustedes los pueden seguir leyendo, cómo ella, todo lo que ella, porque ella fue donde Jesús, y en el versículo 28 dice, entonces Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Su hija quedó sana y Jesús le dijo, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Pero sin embargo, antes de Jesús decirle todo eso, ella tuvo que luchar y que tomar, o sea, al tomar, al ella enfrentar, a darle la cara a esa situación, hubieron pasos que tuvo que dar. Ustedes lo pueden leer más adelante en su casa, pero ustedes ven que Jesús le dijo, mira, pero esto no es para cualquier gente, a los perrillos no se le va a dar lo de la casa, y tú no tienes por qué estar aquí, porque eso no es para ti. Pero ella dijo, no, señor, pero tú, no, pero hasta los perros comen de lo que se cae en el suelo, de lo que se cae de la mesa. Entonces, ella tuvo que pasar esa situación. El hecho de enfrentar, también tú tienes que luchar. O sea, tú lo reconoces. Luego que tú lo reconoces, tú tienes que tomar la decisión para producir el cambio a esa decisión. O sea, yo lo reconocí, ahora yo voy a tomar la decisión, yo voy a pelear por yo entonces tratar de que esa situación que me tiene en procrastinación, que me te hace sentir en fracaso, cambie. Y también tengo que trabajar en acciones correctas para yo poder lograr la victoria de ese trauma que me tiene a mí quizá estancada o en áreas que no es la que yo deseo. También quiero leer sobre un poquito sobre lo que nos dice 2 Samuel, el capítulo 12. Quizá algunos de ustedes han escuchado sobre la historia de David cuando Natán sí fue a amonestar a David, luego que David había
matado a Urías y había tomado a su mujer. Dice en el libro de 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 16 en adelante, dice, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo cual dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y el versículo 24 dice, y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Esta historia también es hermosísima. Casi siempre la escuchamos y en las prédicas que la escuchamos lo vemos más sobre las consecuencias del pecado de David, que se le murió el hijo, cómo él pecó, cómo mató a Urías, cómo tomó la mujer. Todo eso es cierto, está bien. Eso sabemos que es verdad. Pero también podemos ver aquí cómo toda esa situación, porque los traumas no necesariamente vienen desde la niñez. Los traumas pueden venir de la noche de un día a otro, de un momento a otro. ¿Ustedes creen que lo que le pasó a Job de la noche a la mañana ya tenía sus hijos, ya tenía todo? Job perdió todo, perdió sus hijos, perdió toda la riqueza que tenía. Y en la situación de Job podemos ver cómo ahí está el duelo, cómo está la decepción, cómo está la queja, hasta que él vuelve en sí y reconoce. Pero estamos con David, no estamos con Job. Aquí vemos cómo David, al ver que Dios lo hiere y su hijo, pero él era un rey, él pudo haberse sentido que él era merecido. Él quizá pudo haber pensado, pero yo siendo rey, está bien que yo mate a Urías, pero yo me podía dar todas las mujeres que yo quería. Y como yo siendo rey, esta humillación, esta vergüenza, que ahora me mandan a decir que el hijo se va a morir porque yo maté uno, cuando yo podía acabar con medio mundo, cuando yo podía realmente tomar esa mujer, toda esa frustración, esa vergüenza, esa humillación, o sea, ese sentimiento de fracaso, de dolor, de decepción. David, dice aquí la palabra, como David estaba en ayuno, dice la Biblia aquí que su ropa, él había puesto ceniza en su ropa, dice que no comía porque él estaba orando por esa situación. Sin embargo, el niño murió. Y quiero enfocarme más en lo que le ocurre después que el niño muere. Dice aquí la Biblia que David preguntó a su siervo, ¿murió el muchacho? Le dijeron, sí, el muchacho murió. Entonces dice que David se levantó y comió y lavó y comió. No. Dice primero, oigan lo que dice aquí primero.
Y se levantaron los ancianos de la casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y el séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó y se ungió, y cambió su ropa, y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió que le pusieran pan y comió. Señores, comió. Pero lo más grande de este caso es, lo hermoso de esto es que cuando él ve que la situación, que el hijo no se va a parar, él dice, bueno, ya se murió, ya no hay nada más que hacer. Y cuando los siervos le dicen, oh, pero y ahora él dice, bueno, pero yo voy a ir donde él, pero él no va a volver donde mí. O sea, ya no hay salida, ya él no se va a levantar, ya él murió. O sea, David tomó la decisión de pararse y tomar esas acciones. Primero se paró, dice la Biblia, adoró, él lavó su ropa y él se ungió y él fue y comió. Pero después, ¿qué él hizo? Él fue y consoló, dice la palabra a Betsabé. Cuando se toman todas esas decisiones después de una frustración, que tú te paras, que tú enfrentas, que tú das la cara, tú puedes consolar a otro, tú podrás liberar a otro. Y dice la Biblia que Betsabé tuvo entonces a Salomón, al cual amó Jehová. Entonces, quiero recalcarle, mis hermanas, vamos a darle la cara a cualquier situación que estemos pasando, vamos primeramente a reconocerlo, vamos a tomar decisiones para producir cambio y vamos a trabajar en acciones correctas para lograr la victoria. Sé que el Señor va a seguir trabajando con cada una de nosotras y nos va a dar la victoria. Ya estamos más cerca de donde vamos a llegar. No estamos donde estábamos, pero tampoco estamos donde vamos a llegar. Dios me la bendiga en gran manera y bendiciones mil.